Vamos a hablar un poquito del impacto que tiene la diabetes en el sistema visual, porque tradicionalmente siempre se ha pensado que la diabetes es solo retinopatía y no podíamos estar más equivocados. La diabetes afecta a todo el sistema visual, desde las pestañas hasta la corteza visual. En los párpados, que empecemos de afuera adentro, sabemos muy bien que la diabetes es un factor de riesgo para infecciones, y en los párpados las blefaritis, las conjuntivitis son muchísimo más frecuentes en pacientes con diabetes. Y si alguno de ustedes ha tenido alguna vez una conjuntivitis, se da cuenta que el trabajar con conjuntivitis, con morsuelo, es sumamente difícil. Entonces, el costo que tiene la productividad de las personas, una infección en la superficie ocular, suele ser muy alto. Y las razones o la fisiopatología del daño a la superficie ocular es muy parecida al daño en retina o al daño en riñón. Pero en la superficie ocular hay cambios que son muy evidentes, ¿eh? Hay una metaplasia escamosa de las células, hay disminución de las células caliciformes, y esto impacta en la lubricación del ojo. Entonces los pacientes con diabetes tienen ojo seco constantemente, no solamente por la enfermedad, sino también los hipoglucemiantes generan ojo seco. Hay cambios en la vasculatura que son además observables en la lámpara hendidura, que son muy similares a los cambios en la retina, y hay un cambio en el microbioma de la conjuntiva con una tendencia a tener más gram negativos, lo cual favorece infecciones, y además infecciones que potencialmente son más serias. Así, en la córnea, que es la parte lente del ojo, la parte externa del ojo, hay queratitis superficial, hay fragilidad del epitelio, hay erupciones recurrentes, y en casos muy severos puede haber ulceraciones persistentes. Y una úlcera no es enchilamestos, ¿no? Son problemas muy serios de tratar y difíciles de tratar, que además requieren mucha inversión, en algunos casos inclusive hasta trasplante de córnea. Y las alteraciones van desde las pestañas, pero en el caso de la superficie ocular, del epitelio, el estroma y el endotelio de la córnea. Hay uniones anómalas entre las lamelas, los productos de glicosilación avanzada producen que el colágeno se endurezca, y hay engrosamiento de la córnea, hay una disminución en los queratocitos, que son las células encargadas de reparar la córnea, y hay aumento de marcadores inflamatorios. Pero además los cambios no se ven limitados al estroma, sino también al endotelio, lo cual hace que, por ejemplo, una cirugía de catarata pueda ser más riesgosa en un paciente que tiene diabetes que aquellos que no tienen. Pero quizá las alteraciones más importantes en cuanto a la superficie ocular se refiere sean al efecto que tiene la diabetes en el plexo nervioso que inerva la córnea. Nada más, para darles un ejemplo, la importancia que tiene esto es que la córnea es la parte del cuerpo que más terminales nerviosas tiene. Y lo bonito de estas terminales es que las podemos observar, las podemos ver con microscopios, las podemos ver en vivo. Y las terminales nerviosas tienen que ver con el equilibrio de homeostasis del epitelio. Promueven el crecimiento epitelial, la mitosis, la diferenciación y la migración. Y sin estas terminales nerviosas, entonces el epitelio se vuelve friable, se vuelve frágil, se pierde fácilmente la integridad, y esto favorece a ojo seco por un lado, pero también a infecciones que pueden poner en riesgo la integridad del globo ocular. Estas que ven aquí son las terminales nerviosas, vean la densidad que tiene. Estos son imágenes in vivo que se pueden tomar aquí en el hospital, y vean cómo el número de terminales nerviosas, así como la ramificación de estas, se ve muy disminuido en pacientes con diabetes. Y esto es análogo al pie diabético. Entonces, en el ojo, el pie diabético es la córnea diabética, ¿no? Porque una córnea diabética que carece de terminales nerviosas, pero más pone en riesgo al ojo, a que ya no se pueda defender constantemente del medio ambiente. Pero estas además mejoran con el tratamiento. Entonces, un adecuado control metabólico, a lo que hacía mucho énfasis el doctor Sergio, también tiene impacto sobre la superficie ocular. Esto permite que se regeneren estas terminales nerviosas y, en consecuencia, el ojo pueda mantenerse sano. Son algunos ejemplos de diferentes niveles de severidad de epiteliopatía diabética o de ojo seco diabético, desde algo que es poco perceptible, solamente examinar la lámpara hendidura, a una franca ulceración y perforación del globo ocular. Y los tratamientos suelen ser difíciles y complicados de tratar, de perseguir. Uno es porque el costo de los lubricantes, de los geles que los pacientes necesitan, son usualmente gastos de bolsillo, no los cubren los sistemas de salud, no los cubren los seguros de gastos médicos, y eso constantemente tienen que estarse usando, a cirugías complejas como el trasplante de córnea.
Y el 50% de los diabéticos tienen, sin importar, el 50% de los diabéticos tienen ya alteraciones medibles en la neuropatía corneal. Y esto inclusive es patente en niños, no es solamente de la diabetes en adultos, sino patente en niños. Y tiene que ver con, la importancia de esto en los sistemas de salud, tiene que ver con el costo del tratamiento del ojo seco en pacientes con diabetes. Es un costo alto, es difícil terminar porque reconsume muchos recursos de los sistemas de salud, pero más o menos asciende a, fíjense además, a 3.84 billones de dólares tan solo en Estados Unidos el tratamiento del ojo seco en pacientes con diabetes. Esta sin duda además tiene un gran impacto en la calidad de vida. Alguien que tiene ojo seco tiene más o menos la misma calidad de vida que alguien que tiene una angina moderada. Entonces, usualmente lo subestimamos la importancia que tiene, pero es muy importante tratarlo y prevenirlo. Y esto, imagínense, alguien que le arde el ojo, que no puede ver diariamente, pues esto limita actividades como el trabajar en computadora, conducir. Es decir, es difícil vivir con ojo seco. Otro de los temas importantes en la afección del sistema visual es la catarata. La catarata es algo que nos sucede a todos con la vida, pero si tenemos diabetes y somos jóvenes, el riesgo de tener catarata es 4 veces más que en aquellos que no tienen diabetes. O por supuesto, cuando nos hacemos más viejos, pues el riesgo de tener catarata va aumentando, entonces el riesgo disminuye, pero sigue siendo más en pacientes con diabetes, 2 veces más que aquellos que no tienen diabetes. Inclusive también en prediabéticos las cataratas corticales o las cataratas subcapsulares son mucho más frecuentes. Y esta tiene que ver con la duración de la enfermedad, que sin duda es el factor de riesgo más importante. Y las cataratas en México son un problema de salud pública, ¿no? Sabemos que hay más, que se presentan en más o menos el 10% de la población mayor a 50 años. Hay 2.5 millones de mexicanos con algún grado de catarata y se estimó en el 2014 que había 350,000 mexicanos ciegos por catarata. Y esto, el impacto que tienen años de vida perdidos o ajustados por discapacidad son alrededor de 155,000, perdón, no 155. Ahora si hablemos un poquito de retinopatía diabética. Este es un caso muy severo y obviamente lo que buscamos es prevenir que lleguen a esto. Se conoce una imagen de la retina sana. Bueno, pues esta claramente no está sana, es una retinopatía diabética avanzada. Y la génesis de la retinopatía diabética es compleja. Tiene que ver obviamente con periodos prolongados de hiperglicemia y las vías en las cuales los mecanismos de patogenia de esta enfermedad son sumamente complejos. Pero básicamente habla de inflamación, de isquemia, que generan distorsión de la arquitectura de la retina y esto lleva a mala visión. Y lo que sabemos de estudios poblacionales en el mundo es que alrededor del 30% de los pacientes con diabetes en general tienen algún grado de retinopatía diabética, pero alrededor del 14% requieren ya de tratamiento, es decir, retinopatía diabética que necesita tratamiento para prevenir ceguera. Y lo que sabemos es que a mayor de la duración de la enfermedad, así como de un mal control metabólico, es mayor la severidad de la retinopatía diabética. Y esta es la causa más importante de discapacidad en pacientes con diabetes, más inclusive que la motora o que la auditiva. Y por supuesto México es un país con ciertas limitantes y estas limitantes tienen que ver con la severidad y la rapidez de la progresión de la enfermedad. Decimos que estudios no solamente en México sino en el extranjero, en pacientes mexicanos, como este estudio de retinopatía en latinos en Los Ángeles, que la prevalencia de retinopatía era alrededor de 47%, pero de la progresión 40%, y que progresaba a retinopatía proliferativa, es decir, que amenaza con ceguera relativamente pronto después del diagnóstico, es un porcentaje considerable. Y en México los estudios que se han realizado son más o menos similares. 30% de los pacientes con diabetes tienen algún grado de retinopatía, 30% de ese 30% necesitan tratamientos de retinopatía proliferativa o edema macular que requiere de tratamiento. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Varían mucho, pero son estas hemorragias intrarretinianas, exudados, alteraciones microvasculares en retina. Estos arrosadamientos venosos aquí son muy evidentes, cómo se ve la vasculatura afectada.
Y otra vez estos microaneurismas, hemorragias puntiformes, etcétera, que a veces no son tan fáciles de ver con un examen del fondo de ojo, pero si se examina y se entrena uno a ver el fondo de ojo de forma detenida, es posible detectarlo antes de que lleguen a esto que es como la neovascularización de la retina, que es lo que finalmente produce ceguera en el caso de la retinopatía diabética, y sangrados que ya no son tratables con medicamentos y que requieren de alguna intervención que no es barata, la fotocoagulación o la inyección de medicamentos intravitreos. Esta es una imagen de campo amplio, es decir, que ha permitido el examen de una retina completa y que aumenta un poquito la tasa. Estos son exámenes que se hacen, no son necesarios para la detección de retinopatía diabética, sí para el estudio de la progresión y alguna vez definir tratamiento. Son angiografías de retina con fluoresceína, y como se pueden ver, estas zonas de la retina periférica en que no se examinan usualmente ni en el examen biomicroscópico ni en las fotografías no midriáticas, o sea, demuestran claras zonas de isquemia que no se veían en el fondo de ojo. Estos dispositivos que examinan la retina completa cada vez son más frecuentes, cada vez están más accesibles a la población y seguramente pronto los veremos. Este es otro ejemplo de angiotomografía, ya un método no invasivo de ver la vasculatura de la retina y que permite determinar zonas pequeñas en el centro de la retina, como se ve la vasculatura, esto sin medios de contraste. Y todo esto es importante porque la progresión de la enfermedad que lleva, digamos, de cambios muy sutiles y que nos permite intervenir en el control metabólico y si no evitar la ceguera, sí evitar la progresión de la enfermedad. Cuando detectamos pacientes que ya están en enfermedades severas, si no intervenimos en ese momento, el riesgo de ceguera es muy significativo. Ahora, ¿cómo se trata? Se trata con láser. Lo que buscamos es fotocoagular las periferias de la retina para disminuir el consumo de oxígeno y, en consecuencia, para que el aporte a la zona que nos da la visión, que es la zona central de la retina, nos permita mantener la visión. Y el láser, que son estas huellas que ven aquí, disminuye la ceguera o previene la ceguera en más del 98, por más del 95% de los casos. Entonces, la detección oportuna es esa ventana de tratamiento, ventana de oportunidad que tenemos para evitar la ceguera en los pacientes. No es el único tratamiento, es los agentes que son inhibidores de la vasculatura en la retina, estos anticuerpos monoclonales que son caros, pero que probablemente en el futuro, con disminuyan los costos, sean inclusive mejor o combinados con el tratamiento con láser para evitar la ceguera en estos pacientes. Ahora, los costos de la retinopatía diabética son inmensos y los costos de no tratarla y no detectarla como país son inmensos. Estos son estudios, en el 2010 se estimó que el costo, y creo que ya hablaron de esto un poquito, los costos de la diabetes son millones y millones y millones de dólares, y entonces esa ventana de oportunidad que tenemos, si no lo hacemos a tiempo, es donde perdemos mucho. Entonces, la detección temprana y el tratamiento pueden reducir el riesgo de ceguera en retinopatía diabética en un 95%, es decir, la inmensa mayoría de los casos de ceguera son prevenibles. Y aquí la clave es la detección temprana de la retinopatía diabética para intervenir en el control metabólico, y en caso de detectar ya pacientes que tengan riesgo alto de ceguera, bueno, intervenirlos de forma oportuna con tratamiento con láser. ¿Y cuáles son las barreras para la revisión oftalmológica? Bueno, son muchas. Hay la falta de referencia, el desconocimiento, la falta de educación, la falta de interés de los pacientes, claramente la falta de recursos. Somos todavía pocos oftalmólogos o poco personal de salud entrenado en la detección, pero hay ventanas o oportunidades que debemos tomar. La tecnología ha permitido, y particularmente ahora en pandemia, ¿no?, que la telemedicina sea una de las grandes alternativas y grandes herramientas en el diagnóstico y probablemente pronto también en el tratamiento de estos pacientes. Las fotografías que no requieren de adiestramiento de equipos muy caros para estas fotografías de cámaras no midriáticas tienen una sensibilidad especial alta. Si bien es cierto que las cámaras más sofisticadas, que son muy caras, son mejores, no quiere decir que una cámara no midriática no lo haga y no lo haga suficientemente bien. Y estas probablemente debemos de pensar pronto en tener una gran red nacional de cámaras no midriáticas que permita la detección y probablemente la referencia inmediata
de estos pacientes a los sistemas de salud. Pero la inteligencia artificial, ¿no? Ahora estas imágenes que ven aquí requieren una interpretación humana, requieren de un oftalmólogo entrenado que sepa medir y leer estas imágenes. Pero la inteligencia artificial que empieza a ser incorporada ya a los sistemas de imágenes, pues, también es algo que ya está aquí, que es muy prometedor y que seguramente estaremos viendo más y más, y que hay que hacer uso de esta tecnología para el diagnóstico. Y un ejemplo de esto es un estudio que hicimos con la Universidad de California, tamizando migrantes en Estados Unidos, donde la telemedicina, es decir, nosotros veíamos las imágenes de los pacientes mexicanos allá, las interpretábamos, regresábamos el diagnóstico y se referían allá. Este ejemplo de la telemedicina como parte medular de la atención del paciente, sin duda es relevante, importante, y habrá que aprender de estos sistemas para poder llegar a toda la población mexicana. Y lo que esta es una tabla de los de ansiedad especial de los diferentes sistemas de inteligencia artificial en la lectura de imágenes de retinopatía diabética, que tienen ya más de 10 años en estar en el mercado, pero lo que es muy importante es que cada año mejora la sensibilidad especial de estos sistemas, y al grado que son tan o más sensibles que el lector humano que está moderadamente entrenado. Ahora, también vienen grandes avances en el tratamiento, estos láseres automatizados que probablemente relativamente pronto no requieran de una interfaz humana, puede ser alguien que no entrenado, pueden detectar y tratar no solamente más rápido y mejor a los pacientes, sino un volumen de pacientes mucho más alto. Hoy una fotocoagulación de un paciente diabético puede requerir de 40 a 30 minutos por ojo. Estos láseres automatizados que disparan cientos de disparos al mismo tiempo pueden inclusive tratar, no sé, 60 pacientes al día. Entonces, bueno, sí son caros, pero seguramente incorporarlos a los sistemas de salud debe ser considerado como una prioridad, creo yo. Otras manifestaciones importantes de la diabetes, la papilopatía diabética, tienen que estar conscientes de esto, porque la papilopatía diabética es idéntica clínicamente al papiledema. La característica es que en general es autolimitada, la inmensa mayoría de los pacientes regresan a agudezas visuales pre-evento de la papilopatía diabética. Otra es la neuropatía óptica isquémica. Y la neuropatía óptica isquémica es esta que ven aquí, se ve la palidez del nervio óptico. Esa es una enfermedad terrible porque no tiene cura. Una vez que el nervio ha muerto, no podemos reconectarlo. Y esto tiene que ver también con el control metabólico estricto. Si el paciente lleva un mal control metabólico, ¿no? El riesgo de padecer una neuropatía óptica isquémica es alto. Un cuarto de los pacientes, si bien no conocemos bien la incidencia de esta enfermedad o de esta manifestación en pacientes con diabetes, lo que sí sabemos es que un cuarto de los pacientes que tienen neuropatía óptica isquémica tienen diabetes. El glaucoma es también una enfermedad muy prevalente, es una de las causas más importantes de ceguera en el mundo. Hay 70 millones de pacientes con glaucoma, 7 millones de esos ciegos por esta enfermedad. Y la diabetes tiene que ver tanto con el glaucoma primario como enfermedad propia, ¿no? Digamos, como con complicaciones de diabetes, que es el glaucoma neovascular. Y lo que sabemos es que el glaucoma primario, al menos en latinos, es 4 veces más frecuente que en pacientes que no tienen diabetes. Entonces, los pacientes con diabetes deben ser referidos no solamente por retinopatía diabética, sino referidos al oftalmólogo por una evaluación integral y prevenir enfermedades como esta. Es una enfermedad sintomática que, si no se detecta, lleva a ceguera. Otras manifestaciones importantes: parálisis de los nervios craneales, un 1%, que no es poco, considerando la gran cantidad de pacientes diabéticos que hay en México. El 1% de los primeros 25 años de la enfermedad en algún momento va a padecer alguna parálisis del nervio craneal. Y las parálisis del nervio craneal lo que hacen es que veamos doble. Entonces, ver doble otra vez tiene impacto no solamente en la calidad de vida del paciente, sino en la familia y en la comunidad. Porque alguien que ve doble no puede caminar, no puede cuidar de sí mismo, y los costos de intervención usualmente son muy altos. Y por último, ya llegando a la corteza cerebral, ¿no? todo el sistema visual. La pérdida de visión por eventos vasculares cerebrales es más frecuente en pacientes con diabetes. Si alguien que tuvo un evento vascular y tiene diabetes, tiene más riesgo de tener defectos campimétricos. Y si esto no lo buscamos y como oftalmólogos no estamos pendientes de esto, pues este paciente puede estar viendo 20/20, pero puede generar un accidente en el automóvil en la
bueno, no ve la mitad de su campo visual, ¿no? Aunque la agudeza visual está constantemente, o la agudeza visual que medimos en los consultorios está conservada. Ya, como conclusión, la diabetes mellitus afecta a todo el sistema visual, desde las pestañas y la lágrima hasta la corteza visual. Y esto es un costo de oportunidad que necesitamos como médicos o como trabajadores de la salud, que tenemos que tener muy claro, porque hay que intervenir a tiempo y pronto y hacerlo bien, porque si no, estos pacientes, las complicaciones son usualmente irreversibles. Y esto requiere de una integración de toda la comunidad, de los sistemas de salud, para prevenir estas complicaciones. Muchas gracias.